Bueno, muchachos, buenos días. Gracias. Como ya saben, pues para ellos los que no nos conocen, somos la Facultad de Artes y Diseño de Remington. Soy el decano de la facultad, yo soy los profes. El día de hoy tendremos una serie de charlas académicas en temas de diseño. Entonces, la primera charla la el señor Fabián Carreras de Argentina. Nos va a dar una charla sobre marca, sobre diseño de identidad corporativa. Ahora más tarde tendremos una sobre fotografía, a los que les interese la fotografía. Luego tendremos una sobre ilustración digital con un estudiante nuestro que es superpeso en el tema. Bienvenidos. Y ya terminaremos la tarde con el profe John, que nos va a dar una cátedra sobre diseño. Entonces tenemos al señor Fabián Carreras, que es quien dará inicio. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Fabián. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer enorme poder participar de este evento que están organizando y muy contento de formar parte de esta comunidad virtual. En principio quiero agradecer a Mario Palacios, a las autoridades de la universidad, a Luis Fernando, a todos los alumnos que en este momento están cursando la carrera de forma virtual y también a los presenciales, que los estoy viendo en una pantallita muy reducida, pero bueno, desde aquí les mando un saludo a todos. Bueno, yo soy diseñador gráfico freelance y comencé a desempeñarme profesionalmente en el año 1990. Y quería compartir con ustedes algunas inquietudes, experiencias sobre diseño de marcas gráficas. En principio, para que estas palabras no se las lleve el viento, tengo un folleto para compartir, que les voy a pasar el link en este momento. Así ustedes se lo pueden descargar en sus celulares ya mismo. Así que los copio aquí en el chat. Lo pueden descargar desde mi página web, que es www.fabiancarreras.com.ar/DMG, todo con mayúscula. D de dedo, M de marcas, G de gráficas. Con ese folletito les va a servir de referencia para poder ir visualizando, reafirmando algunas de las ideas que van a ir surgiendo durante la charla. La charla está dividida en 3 etapas. La primera trata sobre la relación con el cliente y particularmente sobre la entrevista. La segunda parte es sobre el folleto en sí mismo, que ustedes se están descargando. Y la última parte son algunas conclusiones y alguna bibliografía recomendada. En esta pantalla pueden ver los orígenes de las marcas. Van a ver que son marcas muy geométricas en algunos casos. En este caso son todos isotipos o marcas pictóricas, como figura en el folleto. En un punto tienden a la abstracción, o si no, marcas más tipográficas, donde se trabaja con la letra inicial del nombre de la empresa. Por ejemplo, esta que está aquí es para una empresa de gas, esta es para una discoteca que se llama Chocolate, o para servicios de domótica,
o para un criadero de perros. Son todas pequeños emprendimientos o medianos emprendimientos, lo que aquí en Argentina se llaman pymes, pequeñas y medianas empresas. Aquí pueden ver marcas donde están resueltas en escala de grises, también tipográficas, o en este caso hizo logotipos, donde la tipografía y el símbolo hacen una comunión, como podría ser, por ejemplo, la marca Levi's, que es una marca con fondo. Cuando nosotros reconocemos esa especie de bolsillo, identificamos que es un pantalón. Bueno, aquí tenemos esos logotipos para distintos rubros. Fíjense que hay una variedad de usos de tipografías entre sans serif, romanas antiguas o combinaciones. En este caso, por ejemplo, la tipografía tiene un carácter más de ilustración porque intenta hacer un dibujo. O la aplicación de figuras retóricas o metáforas, como por ejemplo Foro de Defensa del Consumidor, donde el co evocan a unos dientes y a una boca o algo que está masticando por el tema de consumir. O en este caso, que es Taller 18, que es una empresa que se encarga de restaurar cuadros. Entonces está este juego tipográfico de las doble L's, simulando cuadros en series. Es el caso de un arquitecto, donde la gracia está en los techos. Hay veces que el proceso de diseño es muy largo para terminar en una solución muy simple. En este caso, por ejemplo, es una fábrica de sillas y después de muchas idas y vueltas, buscando una buena idea, encontré que en la letra H simplemente estaba la silla presente, dándole uno de las astas de las mayúsculas, y el fabricante de sillas, cuando vio ese pequeño hallazgo, se sintió muy identificado, y bueno, es una marca que ya tiene 15 años de vigencia en el mercado, y simplemente utilizando una pequeña semantización tipográfica se logró dotar de identidad a este fabricante. Hay marcas que son más gestuales, no son tan geométricas, están resueltas con un pincel japonés o con crayones, que intentan tener una expresividad mayor o una gestualidad. Moviéndome en dos extremos, ¿no? O muy geométricas o más expresivas. En este caso, son marcas modulares, donde aparece un elemento que se repite como una constante. Bueno, estas marcas que yo inicialmente las comencé a diseñar en una ciudad de 40.000 habitantes, una pequeña ciudad, me dio la posibilidad de poder tener trato directo con los clientes. Y ese trato directo
se fue dando de manera espontánea y aprendí lo que después enseñamos nosotros en la universidad, que es cómo crear el brief. En su momento yo a eso lo llamaba imagen guía, y mi preocupación era cómo tomar la mayor cantidad de información y que esta información después sea útil para el proceso de diseño. Yo entiendo que la entrevista con el cliente es un 60% casi de la solución al problema. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos que estar con las antenas bien paradas y ser muy receptivos de todo lo que nos dicen y muchas veces de lo que no nos dicen, porque de ahí va a salir la identidad. Hay veces que hay clientes que son inteligentes y expeditivos, que te dan la información muy rápido. Hay clientes que son un poco más perezosos y confusos, entonces hay que trabajar un poco más y posiblemente haya que pedir una segunda reunión o hasta una tercera reunión. Y en ese momento es cuando hay que tratar de preguntarles qué es lo que hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen, cuántos empleados tienen, dónde está ubicada la empresa. Muchas veces sucede que el cliente da por sobreentendido que nosotros ya sabemos qué es lo que hacen. Entonces, omiten un montón de información. Una cosa que sucede habitualmente es decir, les pregunto si ellos tienen material impreso y me dicen, no, nosotros no tenemos nada o gastamos muy poco en impresiones. Y cuando hablas con la secretaria te das cuenta que te dicen, sí, tenemos un montón de papelería, tenemos estas remeras, tenemos estos folletos. Yo lo que hago es juntar todo ese material y en función de eso también evaluar un diagnóstico. Esto que yo les estoy comentando tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. También puede suceder que tenga como cliente una agencia de publicidad, donde la agencia te da el brief de forma bastante prolija. O puede ser que uno trabaje para una compañía, para una empresa grande, donde hay un departamento de marketing o hay un brand manager y hay que interactuar con ellos también de forma muy perceptiva, conciliando los distintos intereses y tratar de que el diseñador no sea el último eslabón de la cadena. Aquí dice un alumno una persona que hay mucha interferencia. Si no pueden apagar el micrófono. Ok. Bueno, seguimos entonces así. Eso es un poco el tema de la entrevista con el cliente, ¿no? El brief como piedra filosofal, casi. ¿Por qué insisto mucho con esto? Porque yo veo que hay mucho apuro, sobre todo en la gente joven, en
en generar rápido una forma gráfica, y muchas veces esa forma empieza a estar en un juego de prueba y error, tratando de agradar o no agradar al cliente, y por ahí no responde tanto a una estrategia. Entonces, en la entrevista está bueno, cuando uno le hizo todas esas preguntas, escribir un textito breve de 4 o 5 renglones, donde se lo podemos mandar por mail o en una segunda reunión, si hay 2 o 3 integrantes de la empresa, decirle, bueno, miren, llegamos a este acuerdo, ustedes son una fábrica de productos eléctricos, donde se encargan de comercializar a nivel nacional e internacional, y su posicionamiento es a mediano y largo plazo en estos países. Entonces, consensuando con el cliente la estrategia, después es mucho más fácil diseñar porque ya hubo un acuerdo previo. Por eso yo insisto en que hay que tratar con el cliente o con los que toman las decisiones de marketing y comerciales. El folleto que ustedes se descargaron es este. Es un folleto de manera acordeón. Y una clasificación. Esta clasificación la tomé de un libro, que se los voy a copiar acá, que se llama Mark of Excellence, las marcas de la excelencia. Lo pueden comprar en Amazon o lo pueden consultar en alguna biblioteca. Lo que hizo este autor, que se llama Per Mollerup, es dividir las marcas en 2 universos. Las marcas gráficas, ¿no? Son las pictóricas y las textuales. Las pictóricas son las que comúnmente nosotros llamamos isotipos, y las textuales es lo que llamamos logotipos o palabras, logos, del latín palabras, y se dividen, en el caso de las pictóricas, en descriptivas o metafóricas. Descriptivas son aquellas, por ejemplo, donde el símbolo y la palabra dicen lo mismo. Por ejemplo, puma, y arriba hay un puma. Eso sería una marca descriptiva. O Shell y la ostra, ¿no? Lo de abajo alude a lo de arriba. En el caso de las metafóricas, es cuando, por ejemplo, tenemos la lengua o la boca de Mick Jagger y abajo dice Rolling Stone, cantos rodados. Es una metáfora, pero que no hace referencia exactamente a lo que está abajo. O podría ser Goodyear, de los neumáticos, donde arriba hay una sandalia con un ala. También tenemos marcas abstractas, que es un poco las que vimos recién en la proyección, siempre en la categoría de pictóricas. Y en el caso de las textuales, pueden ser metafóricas. Estamos hablando de una denominación. Por ejemplo, Greenpeace es una metáfora. La paz verde, ¿no? O marcas con nombre propio, como podrían ser Emporio Armani. O abreviaciones. Podrían ser abreviaciones como Yves Saint Laurent, donde es una marca acrónima. Acrónima serían las letras iniciales de un apellido. ¿Para qué nos sirve esta
taxonomía, esta clasificación, para ver qué tipo de enfoque le vamos a dar a la creación de esa marca. Podría suceder que una empresa tiene una denominación muy larga, entonces nosotros tomamos las letras iniciales, la convertimos en una sigla y hacemos una marca no acrónima. O podría ser una marca, por ejemplo, que no tenga letras iniciales, como el caso de Reebok, donde es R, K, se quitan las vocales, nos quedamos con las consonantes. Muy central de una gran envergadura. Recuerdo que en el Mundial de Francia, ese partido contra Paraguay, mítico partido contra Paraguay, en donde su presencia fue realmente decisiva. Posteriormente, como director técnico, asomó. Escucho una interferencia del sorteo del Mundial de Rusia. Creo que hay algún interesado. La Federación de Fútbol de la Argentina. Bueno, ese es más o menos un panorama. No los quiero aburrir mucho, por eso les copié el PDF para que se lo descarguen y después lo analicen en profundidad. ¿Cuál fue la finalidad de este folleto en su momento? Y que me trajo, la verdad, muchas satisfacciones. En principio fue una actitud emprendedora. Le pedí dinero a un amigo prestado y mandé a imprimir. La idea del folleto era establecer un puente con los clientes y que ellos, de alguna manera, tengan una guía de hacia dónde iba a ir la creación de su marca. Como suele suceder en los emprendimientos, no siempre uno tiene todas las garantías de manera absoluta y tuvo mucho mejor recepción en la academia. En las universidades, por el lado de los docentes, muchas veces me mandan mail de distintas partes de México, de Perú, diciendo que lo utilizan en la clase para que los alumnos encuentren distintas soluciones a un problema. Podemos señalar, por citar alguna de los 12 conceptos, por ejemplo, la eufonía. La eufonía tiene que ver con cómo suenan las palabras. En un punto el diseñador tiene que ser lo suficientemente creativo, no solamente para preocuparse en la creación de la forma, del nombre o del símbolo, sino también ser creativo ayudando a las empresas a que tengan un buen nombre, porque muchas veces todo arranca desde el naming. Entonces, hay que ser muy creativos ahí también, desde la narrativa, desde la sintaxis, desde cómo unir dos palabras y generar una nueva. Sobre todo porque vivimos en una época donde todas las marcas ya han sido registradas. Entonces, cada vez hay que ser más ingeniosos en la creación de nombres. Un nombre eufónico que sea agradable como Duolingo, por ejemplo, y que pueda funcionar en todos los países. Entonces el diseñador es una pieza fundamental en el rumbo de una empresa. Es casi la mano derecha. Lo que pasa que muchas veces se lo es considerado como un chofer de un mouse y ese es un problema porque cuando el diseñador llega en la última etapa del proceso de diseño, no ha sido consultado como consultor estratégico, sino como un simple operador. Mi manera de trabajar es analógica y digital. Trabajo con hojas tamaño A4 blancas o con cuadernos espiralados y una vez que tengo el brief o esta imagen guía que les comentaba, comienzo con la hoja en blanco, esa cosa tan dura que es algunas veces o
o difícil de arrancar. Y la pregunta del millón es ¿cómo arranco? Tuve un profesor que, por ejemplo, nos hacía escribir en el pizarrón Cámara Textil Marplatense, que era el nombre de una empresa, y después hacíamos columnas y debajo de la palabra cámara teníamos que poner una forma geométrica. En ese caso, un círculo. Si fuera un color, para cámara tal vez era el azul. Y así sucesivamente íbamos haciendo una lluvia de ideas visual, y esa lluvia de ideas te permitía tener un montón de formitas geométricas que no son ilustraciones perfectas, son pequeños pensamientos dibujados o ideogramas que te van a permitir buscar distintos conceptos o encontrar distintas variantes de un mismo concepto. ¿Por qué hago hincapié en esta parte? Porque generalmente los clientes quieren ver una o dos propuestas, a lo sumo 3, y utilizando el folleto o utilizando esta taxonomía, podemos abordar el problema de distintas maneras, hacer un isologotipo o hacer un ISO solo, con logo o una marca que sea netamente logotípica, o al menos en nuestro proceso a puertas cerradas, barajando un montón de hipótesis hasta encontrar la solución que creemos que funciona a medida para el cliente. Esto era en cuanto a la eufonía, ¿no es cierto? ¿Cómo suena la palabra? Otro tema importante es el tema del color, que para simplificarlo, yo diría que los colores de las marcas son como los clubes de fútbol. Me contaba un colega amigo, Ricardo Blanco, que en la Bombonera, en la cancha de Boca, la marca Coca-Cola está pintada de amarillo y azul. Es muy gracioso eso porque es en el único lugar en el mundo donde la marca Boca Juniors es más importante que Coca-Cola. Fíjense la importancia del color, ¿no es cierto? Es un ejemplo que no me divierte contarlo porque yo soy hincha de River, pero bueno, aplica muy bien. Otra cosa importante es la tipografía, sobre todo para los proyectos que son de mediana envergadura o de gran escala, porque la tipografía, que en principio puede ser solamente la forma del logotipo, también se puede convertir en la voz de la empresa. Y para que se convierta en la voz de la empresa, necesitamos tener una tipografía que tenga muchas variables y que esas variables funcionen como la voz, con distintas entonaciones, que podamos hablar en light, en medium, en bold, en extra bold. Y que esa tipografía tenga tanta personalidad al punto de que cuando los usuarios la vean, estén viendo la marca sin ver el logotipo o el isotipo. Eso sucede, por ejemplo, en firmas como Volkswagen, donde nosotros podemos ver la tipografía futura en la parte de atrás de los autos, que todos los coches que van saliendo siempre están escritos con la misma letra, y simplemente por verlos de atrás ya sabemos que es Volkswagen. Entonces, bueno, ahí se puede percibir bien cómo la tipografía tiene un valor muy fuerte, como el color y la forma de la marca. Otra manera también de trabajar
es arrancando con una forma geométrica, con un círculo, con un triángulo, con un cuadrado. Porque por algún lado hay que empezar. Y la goma de borrar es como si fuera el cincel de un escultor. Te sirve para ir sacando capas y que aparezca esa forma que nosotros estamos buscando. Otra herramienta que está muy buena es el liquid paper, porque vos podés ir tapando, podés ir restando, porque básicamente son 4 las operaciones matemáticas que uno utiliza cuando está trabajando una forma. Sumás algo, restás algo, dividís o multiplicás. Entonces, esas diferentes combinaciones, si las tenemos presentes, nos permite no repetirnos y dar siempre el mismo tipo de solución. ¿Por qué les decía que hay que ser analógicos y no digitales? Porque dibujar te permite tener un registro. Vas documentando todo el proceso, la evolución, la génesis de la marca. Cuando trabajas en la computadora, muchas veces estás pensando capa sobre capa y vas mirando y corrigiendo simultáneamente. Y te vas olvidando o vas perdiendo el rastro de lo que habías hecho antes. Entonces, documentar ese proceso te sirve para tener perspectiva. Porque, por ejemplo, un logotipo no se resuelve en un día. Si es para una pequeña empresa, posiblemente te lleve entre 7 y 10 días el proceso. Y aquí tengo algo que les puede servir. Este es el tipo de carpetas que utilizo para trabajar. Y en las carpetas tengo los folios donde voy guardando todo el proceso. Y generalmente dibujo 3 hojas a 4, algunas veces 4 hojas a 4, con todos estos pequeños ideogramas. Y después paso a la computadora, ya buscando lo que te da la computadora, que es la precisión en la construcción geométrica, la posibilidad de buscar muchísimas tipografías y hacer pruebas. Mi sugerencia es no tener muchas ventanas abiertas para trabajar, sino tener una sola ventana abierta y todo lo que vos estás trabajando en un mismo documento. De esta manera podés ser organizado porque podés ir agrupando los conceptos o las distintas ideas y vas cotejando cómo viene tu panorama marcario, tu evolución. El ordenador, la virtud que tiene es acelerar los procesos de selección. Imagínense que antes las cosas había que pintarlas con témpera y pincel o había que dibujarlas con fibra. Y ahora con un marcador. Y ahora vos podés hacer una prueba de color en 5 minutos y podés probar 50 versiones cromáticas de la misma marca. Entonces es ahí donde la computadora se convierte en una aliada estratégica. Pero la computadora no te va a dar una buena idea. La idea ingeniosa se te va a ocurrir en un terreno que es el terreno de lo lúdico, el terreno
de volver a ser un poco niños y jugar. Porque cuando vos jugás, inventás cosas geniales. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que movernos siempre, en el campo de la creatividad. Esta introducción que les di sobre marcas gráficas tiene una pequeña contradicción y me hace acordar a un maestro que tuve que decía: diseño hablado no es diseño. ¿Qué nos estaría faltando para que esta charla tenga un poco más de coherencia? Es poder acompañar esta pequeña teoría con la práctica del dibujo e ir viendo cómo los procesos creativos acompañan a esta taxonomía marcaria que yo les propongo. Me encantaría estar ahí de manera presencial y armar una mesa como las que suele armar Luis Fernando, donde se sientan todos 6 o 8 personas y les pone lápices, hojas y bueno, y hacer buenos brainstorming para poder desplegar esta técnica. Intento no ser muy dogmático y simplemente comentarles una de las tantas maneras que hay de trabajar desde un país que está muy al sur como Argentina y que ustedes los comparen con sus propios métodos y que de ahí encuentren algún tipo de alguna palabra o algo que les dispare a abrir nuevos campos de la creatividad. Tengo unos libros para sugerirles, como si fuera un booktuber. Así que voy a arrancar por el número 5. Este libro se llama Mucho más que un nombre y trata sobre algo que no hablamos aquí, que es la gestión de las marcas y imagen corporativa. Sería una locura tratar de abarcar todos estos temas en una charla de 45 minutos. Por eso les digo que es una breve introducción. Pero este libro trata o vuela por arriba muchos temas de la gestión y menciona a distintos autores, entre ellos a Wally Ollins, que es un referente para mí, sobre todo en el tema de arquitectura de marcas y submarcas. Otro libro, número 4, les recomiendo, es este, diseñado por el estudio Spin, la tapa, y lo que tiene de interesante es que todas las marcas están en blanco y negro, o casi todas. Es un libro que las marcas las tiene agrupadas radiales, concéntricas, puntos y tramas. Utilizan los recursos expresivos de morfología para armar esta clasificación. Y está bueno porque nosotros, en vez de ver simplemente un libro de figuritas, lo que estamos viendo es marcas con insectos, marcas con aves, marcas con fauna, con mitología. Entonces, me pareció bueno identificar que las clasificaciones que están en los prólogos sirven para ver la densidad o el nivel de investigación que tiene un libro y no es simplemente una colección de figuritas.
En el número 3, este libro de Pentagram, un estudio muy conocido mundialmente, con sucursales en distintas partes del mundo, y lo que tiene de piola también es que todas las marcas están en blanco y negro, pero la clasificación en este caso es por orden alfabético. Entonces hay marcas con A, marcas con B, marcas con C, todas diseñadas por el estudio. Otro libro, en el número 2, que se llama La sonrisa en la frente, y trata sobre el manejo de las figuras retóricas o las metáforas, que es la preferida de las retóricas. ¿Qué es lo que tiene interesante ese libro? Que no estaba abordado desde la semiología. No es un libro de una ciencia dura, sino que tiene 22 clasificaciones. Esas 22 clasificaciones son cómo combinar los elementos de distintas maneras para generar lo que algunas veces nos enseñan como una metonimia o sinécdoque, pero con palabras más amigables, con operaciones matemáticas más simples, como por ejemplo 2 elementos en 1. Insisten mucho con esa fórmula. Y me parece que ponerle a las marcas un poco de pimienta es lo que hace que te la paguen más rápido, muchas veces, que al cliente le agrade. Porque me ha pasado que vender solamente logotipos es muy difícil. Para poder vender un logo hay que generar todo un programa de comunicación muy grande y ver toda la identidad desarrollada. Y algunas veces es un trabajo medio hipster lo que te piden. Algo que va a durar poco tiempo, que tiene que salir rápido, y no se puede desarrollar un programa de comunicación tan extenso. Entonces hay que apelar un poco a la retórica como para persuadir. Bueno, y en el número 1, este librito, Poderoso el Chiquitín, de Milton Glaser, que trata sobre muchas experiencias de su vida personal y cuenta cómo la construcción con los clientes, sin llegar a ser una amistad, pero sí teniendo muy buena onda, a lo largo del tiempo se pudo dar cuenta que los mejores trabajos que le salieron, o que le salió creó su estudio, fueron cuando generaron buenas relaciones. Y que esa es como la base para que el trabajo salga bien. Bueno, esto sería más o menos la charla. Duró 49 minutos y tenemos 11 minutos para responder alguna pregunta, si les parece, porque yo dentro de un ratito me tengo que ir a dar clases y a tomar examen, así que estoy con el tiempo justo. No sé si quieren consultarme algo. Ah, una cosita, me olvidé de saludar a los profesores que también están participando, así que un saludo.
A ver, Fabián, hay una pregunta en el chat para que la mires y la puedas responder, por favor. Sí, me pregunto cuál es la tendencia sobre la imagen corporativa actualmente. Me parece que es una pregunta muy amplia. No sé si se está refiriendo en términos de estrategia, en términos de estética o de estilo. ¿Hacia dónde va apuntada la pregunta? Bueno, en una época las marcas, sobre todo las que fueron generadas en la década del 60, que se llamó el estilo internacional, muchas de las marcas que yo les mostré están resueltas con ese estilo. Terminan todas como en ángulos de 90 grados, muy pinchudas. Y con la aparición del iPad y las puntas redondeadas, surgieron estéticas mucho más orgánicas, donde los remates de las tipografías no son cortadas a 90 grados, sino son tipografías más rounded o redondeadas. Eso desde la tipografía. Fíjense que todas las marcas que han surgido últimamente para aplicaciones móviles o para vincularse con el usuario, tratan de tener una empatía o un grado de amistad. Entonces son como todas muy redonditas, muy orgánicas. Y desde el color, el uso de muchos degradé o transparencias. Por ejemplo, desde que Facebook creó su marca en minúscula, comenzaron las marcas a tipearse todas con minúscula. Hace algo notable eso. Aquí un estudiante, un colega, me pregunta sobre las estrategias. Yo te voy a hablar desde mi lugar, ¿no? Que no es el único. Hay muchos lugares y soy diseñador freelance, entonces tiene un perfil totalmente diferente al de una agencia o un estudio grande. Trabajando como consultor, me di cuenta que los manuales de imagen corporativa quedaron medios viejos, como se hacían en una época. Porque cuando vos estás diseñando un manual de imagen corporativa, es tan vertiginoso lo que va sucediendo dentro de la empresa que en un punto vas todo el tiempo corriendo atrás y casi que lo que estás haciendo queda viejo. Entonces, hay que tratar de ganarle tiempo al tiempo desde la estrategia, trabajando con más gente, para poder lograr que la identidad corporativa se resuelva en muy poco tiempo y que tenga un grado de implementación muy veloz. En mi caso, por ejemplo, hemos probado con manuales online tipo intranet para que la empresa se vaya alineando, sobre todo internamente, y ese cambio se pueda resolver con mucha velocidad. En una época, por ejemplo, las empresas tenían un valor patrimonial donde era una tradición, un bien familiar de los bisabuelos que se lo pasaban a los abuelos, de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos.
Y ahora hay una tendencia donde tiene que ver la rentabilidad y a una persona que no es del rubro, si el negocio le es rentable, lo aborda y no tiene ningún problema hasta los 6 meses venderla. Entonces imagínense que los programas de comunicación corporativa tienen que ser cada vez más eficientes y en menos tiempo, con el peligro de que pueda salir una cosa horrible, ¿no es cierto? Bueno, amigos, les voy a dejar un videito para poner un poco de música y no aburrirlos tanto. Muchas gracias por la invitación y saludos para todos. If you write anything on your computer, you need to get grounded. I write pretty much Aquí María Teresa me pregunta cómo ser un buen diseñador gráfico. Una pregunta muy profunda. Yo creo que tiene que ver con una búsqueda incansable entre lo que a vos te gusta hacer y lo que el cliente necesita. Si vos haces solamente lo que el cliente necesita, en un punto te vas a sentir traicionado. Pero si haces lo que realmente sentís que tenés que hacer, y eso se nota, porque el cliente lo percibe desde tu grado de convencimiento, tenés más posibilidades de pasarla mejor mientras estás trabajando, y creo que es una de las maneras de ser un buen diseñador gráfico. También puede ser con otro estilo totalmente diferente, que tiene que ver con tener una metodología rigurosa, con dar soluciones racionales, concretas, específicas. No hay una única manera. A mí me interesa un mix entre el humanismo y el capitalismo. Bueno, yo creo que las agencias están en un problema, ¿no? Porque cada vez tienen costos más altos y los diseñadores trabajando desde su casa son un buen complemento, me parece. De hecho, yo en este último tiempo empecé a trabajar más con agencias que con clientes. Creo que es indicativo de algo, ¿no? Como que las agencias están tan tapadas y están como medios quemados de la cabeza, algunas veces, los que trabajan dentro de la agencia, y no tienen tiempo para pensar cosas buenas. Entonces tienen que buscar a gente de afuera. No estoy menospreciando al creativo de la agencia. Lo que quiero decir es que el apuro algunas veces no es muy amigo de la creatividad. Es como que hay que mirar lo que anda dando vueltas por internet y copiar y sacarlo prolijito, lindo, en un mockup. Pero no sé si son soluciones profundas.
me tengo que ir a trabajar, amigos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Chau.